Tras la Guerra Franco-Indígena, las relaciones entre las colonias británicas en Norteamérica y el Parlamento británico se volvieron más tensas. El Parlamento quiso afirmar su autoridad sobre las colonias y recuperar el costo de la guerra con impuestos a sus actividades. Las colonias, especialmente Nueva Inglaterra, se sentían cada vez más frustradas por la pérdida del control local sobre sus propios asuntos. Muchos colonos empezaron a ver el conflicto armado como inevitable y comenzaron a acumular armas y municiones. La milicia había reunido un importante arsenal de armas en Concord, Massachusetts. Este polvorín pronto estallaría en una guerra por la independencia del dominio británico. Y para que los colonos se convirtieran en estadounidenses, necesitarían el poder del arma estadounidense. Las armas más comunes de la Revolución Americana eran mosquetes de chispa, de ánima lisa y de gran calibre. En el ejército británico, el arma preferida era el mosquete Land Pattern del ejército británico, conocido por su apodo, el Brown Bess. Esta arma fue en gran parte responsable de que los ingleses ganaran su imperio y era muy fácil de fabricar. Todo esto se hacía completamente a mano dentro de un cierto especificación. Las hacían todas aproximadamente de 75 calibre. El mosquete Brown Bess, este es un ejemplo del modelo Shortland, se usó justo antes de la Revolución, pero el Brown Bess como diseño de arma corta data de principios del siglo XVIII, alrededor de los años 1720, y estos se usaron hasta más o menos los años 1830, cuando cambiaron al sistema de percusión y al mosquete de rifle Enfield. Muchos de estos viejos Brown Bess se usaron en las guerras napoleónicas, aunque en versión algo actualizada. Muchos de los colonos en las milicias y en el ejército continental usaban el Brown Bess. Otro mosquete común entre los patriotas era el mosquete de patrón francés llamado Charleville. El Charleville fue usado por la infantería francesa durante años. Los modelos de 1763 y 1766 eran comunes en las colonias durante la guerra, comprados por el Congreso e importados en secreto desde Francia. Cuando los franceses entraron en la guerra, su infantería también llevaba Charleville, incluyendo el modelo de 1777 de nuevo diseño. Los estadounidenses también tenían armas hechas en las colonias. Se establecieron comités de seguridad en las colonias para organizar y equipar sus milicias. Ordenaron armas fabricadas por armeros locales, quienes frecuentemente seguían el diseño del Brown Bess. El Congreso eventualmente establecería una fábrica de armas continental en Lancaster, Pensilvania, donde el armero Guillermo Enrique y sus trabajadores producían armas para la Revolución. Además de mosquetes y rifles, los oficiales militares y algunos soldados también portaban pistolas. Al igual que los rifles largos, todas eran de chispa. Eran mortales a corta distancia, pero imprecisas a cualquier distancia significativa.
Estas pistolas de chispa de gran calibre y ánima lisa disparaban una bala grande de plomo o un puñado de perdigones como una escopeta. George Washington más tarde animaría a sus hombres a cargar sus mosquetes con una bala y perdigones. Esto significaba cargar el arma con una bala de mosquete estándar, probablemente de calibre 69, y de 3 a 6 perdigones. Esto aumentaba enormemente la probabilidad de acertar a uno de los enemigos mientras se mantenía el poder letal del arma de gran calibre. Con los mosquetes de ánima lisa que usaba la mayoría de las tropas, era prácticamente imposible disparar con verdadera precisión a una distancia significativa, lo que hacía que el sistema de bala y perdigones fuera una opción atractiva. Pero eso no aplicaba a los rifles. Un cañón estriado tiene un patrón de ranuras en espiral, lo que le da al proyectil un giro al salir del cañón. Ese giro le da estabilidad a la bala, permitiendo un disparo preciso a mayor distancia. Pero los cañones estriados eran más propensos a ensuciarse con la pólvora negra utilizada en ese periodo. Además, para que una bala aprovechara el estriado, tendría que encajar firmemente en el cañón. Esto hacía que cargar el arma fuera más difícil. Las armas de ánima lisa, como la Brown Bess y la Charleville, podían recargarse más rápido, y las tácticas militares de la época no requerían el alcance ni la precisión que ofrecían los rifles. Pero los cazadores apreciaban ambas características. Y para la época de la Revolución Americana, se realizaban competencias de tiro para que los tiradores demostraran su destreza. El fusil largo americano se conoce como fusil de Kentucky por una canción popular, Los Cazadores de Kentucky, que elogiaba a los hombres de la frontera en la guerra de 1812. Los fusiles realmente se fabricaban en casi todas las colonias, especialmente en Pensilvania, Virginia y las Carolinas. Fueron diseñados originalmente por armeros alemanes que habían emigrado a las colonias. Rediseñaron el fusil alemán Jäger, alargando el cañón a 44 pulgadas o incluso más para mejorar la precisión del arma. Los rifles fueron las primeras armas de fuego fabricadas en América. Los mosquetes de ánima lisa como el Brown Bess, el Charleville y los fusiles del Comité de Seguridad seguían siendo más comunes en Nueva Inglaterra. Armas como estas, junto con pólvora y municiones, eran almacenadas por la milicia de Massachusetts en Concord. Un congreso provincial en Boston había ordenado a los pueblos de Massachusetts establecer una milicia de respuesta rápida, hombres que pudieran ser llamados para tomar sus armas e ir a donde se les necesitara en cuestión de minutos. El Congreso autorizó comprar armas, pólvora y municiones para almacenarlas hasta su uso necesario. A principios de abril de 1775, la milicia recibió noticias de que los británicos sabían del arsenal y se estaban moviendo para apoderarse de él. La milicia logró trasladar la mayoría de los suministros y distribuirlos en pueblos cercanos. A las 2 de la mañana. El 19 de abril, unos 700 soldados británicos, entre infantería ligera y granaderos, salieron de Boston hacia Concord. Mientras marchaban por Lexington, tuvieron su primer encuentro con la milicia de Massachusetts. El capitán John Parker y 75 milicianos armados se mantuvieron firmes. En clara desventaja numérica, el capitán John Parker ordenó a sus hombres no iniciar pelea. Mientras el grupo de avanzada británico observaba a los milicianos, a alguien le picaba el dedo en el gatillo. Nadie sabe quién disparó ese tiro que se escuchó en todo el mundo, pero el capitán John Parker declaró que no fue ninguno de sus hombres. En respuesta a ese primer disparo, los británicos dispararon una descarga contra la milicia y luego avanzaron con sus bayonetas. Las bayonetas convertían los largos mosquetes en lanzas y picas que se usaban en combates cuerpo a cuerpo mortales.
Las bayonetas eran un complemento militar para el arma. Los tiradores expertos en las colonias podían tener mucha más habilidad que las tropas británicas como francotiradores, pero no tenían experiencia con la bayoneta. Una carga de bayonetas británica era aterradora para los estadounidenses, y con razón. La precisión de los mosquetes de ánima lisa era tan mala que la mayoría de los disparos nunca alcanzaban carne, pero la bayoneta podía apuñalar y cortar esa carne con un efecto mortal. Ese día en Lexington, Massachusetts, la carga de bayonetas británica fue responsable de la mayoría de los 8 milicianos muertos y 10 heridos. Solo un soldado británico fue herido. Las tropas británicas avanzaron a Concord, hallaron los pocos suministros restantes y los quemaron. Sin embargo, mientras marchaban de regreso a Boston, los británicos fueron atacados por los Minutemen, que se habían reunido después de escuchar los disparos y ver el humo en Concord. La milicia hostigó a los soldados británicos todo el camino de regreso a Boston, disparando desde cercas y árboles. Los colonos estaban demostrando esas tácticas militares que habían aprendido de los nativos, un estilo de guerrilla de golpear y correr, disparando desde la ocultación, a una fuerza mayor pero menos móvil. La milicia mató a 73 soldados británicos y dejó heridos a 174. La guerra había comenzado. La milicia rodeó Boston y empezó un asedio de 11 meses. En junio, el Congreso Continental formó el primer ejército continental, con George Washington como comandante en jefe. Esto incluyó la formación de 10 compañías de tiradores expertos para servir como infantería ligera. 6 compañías fueron reclutadas de Pensilvania, 2 de Maryland y 2 de Virginia, estados donde el rifle era más utilizado. Se esperaba que estos tiradores proveyeran sus propias armas, cuerno de pólvora, bolsa de municiones y otros equipos. Estos eran hombres como Timoteo Murphy de la frontera de Pensilvania. Hijo de inmigrantes irlandeses, Timoteo y su hermano Juan se enlistaron en la compañía del capitán Juan Loudon de tiradores de Northumberland, donde demostró ser un tirador experto, capaz de acertar a un blanco de 7 pulgadas a 250 yardas. Las habilidades de Murphy lo calificaron para ser incluido en el cuerpo de élite de tiradores de Daniel Morgan. Cuando se trata de la habilidad de usar armas de fuego en batalla, cuando comparas al ejército continental con el ejército británico, uno de los mitos populares es que estábamos armados con rifles que eran capaces de causar bajas fatales a 300 metros o más, mientras que los británicos estaban armados con mosquetes de ánima lisa de 75 calibres. Eso es 3/4 de pulgada de diámetro de plomo volando por el aire. Un mayor británico escribió en su diario: «Ay de aquel desafortunado individuo que sea alcanzado y herido por una bala disparada a una distancia mayor de 75 yardas». Eso aplicaba a los mosquetes de ánima lisa. Los rifles llegaban al triple de distancia. El problema era que no todos estaban armados con rifles, como lo dice el mito popular que es tan común. Ciertamente los minuteros en Concord y Lexington sí dispararon contra los británicos. Hostigaron a esa columna desde el amanecer hasta el anochecer, disparándoles desde detrás de árboles, rocas y puentes, y eran tiradores muy excelentes. Habían usado sus armas. Eran económicos al disparar porque esas eran las herramientas con las que alimentaban a su familia. No eran personas ricas. Eran personas que apenas se ganaban la vida en la frontera, en el campo. Cada disparo contaba en aquel entonces. Un venado herido por un disparo mal colocado resultaba en horas de rastreo y el gasto de más pólvora y plomo, que eran escasos. Daniel Morgan era un veterano de la guerra franco-indígena.
Durante la Guerra de Independencia, él comandó una tropa de tiradores expertos, hombres de los bosques, que habían crecido cazando, rastreando y explorando. Oficialmente llamados los Rangers, eran mejor conocidos como los fusileros de Morgan. En la segunda batalla de Saratoga, el 7 de octubre de 1777, los fusileros de Morgan participaron. Morgan lideraba el flanco izquierdo estadounidense. Durante la batalla, la línea británica cayó en desorden, pero el general británico Simon Fraser los estaba reuniendo para reorganizarse. El general estadounidense Benedicto Arnold, quien aún no se había convertido en traidor, vio al general Fraser y le gritó a Morgan: Ese hombre en el caballo gris es un ejército por sí solo y debe ser eliminado. Dirige a algunos francotiradores de tus fusileros hacia él. Morgan hizo lo que se le ordenó y pronto Tim Murphy estaba trepando un árbol que le daría una línea de visión clara al objetivo a 300 metros de distancia. Disparó un solo tiro y el general Fraser cayó. Sin Fraser, la línea británica se desmoronó. Los estadounidenses ganaron en Saratoga y en el proceso aseguraron a Francia como un aliado formal en la guerra. Pero aunque el rifle había demostrado ser un arma formidable, tenía serias desventajas en combate. Así que la idea de que todos teníamos rifles es algo así como un mito. El ejército continental estaba equipado con mosquetes que eran muy similares a los mosquetes británicos, y cuando los dos ejércitos se encontraban, generalmente lo hacían cerrando la distancia a menos de 100 yardas, disparándose mosquetes de ánima lisa entre sí. Pero los tiradores, el lado estadounidense sí tenía un mayor número de tiradores individuales. El problema era que se estaban enfrentando al ejército mejor entrenado del mundo en ese momento. Estos casacas rojas británicos tenían una disciplina militar tremenda. Eran soldados profesionales, no eran voluntarios, no eran reclutas nuevos. El ejército estadounidense era inexperto. Había algunos que habían experimentado las guerras franco-indias y algunas de las guerras coloniales con los nativos americanos en la zona, pero muy pocos de ellos tenían el tipo de entrenamiento, el tipo de disciplina que tenía el soldado británico. Cuando se trataba de pelear realmente en el campo de batalla, estábamos en clara desventaja. Sin embargo, cuando los británicos vieron realmente la efectividad de la fusilería de rifles en sus filas, del ejército continental en las unidades que usaban rifles, ellos mismos adoptaron un regimiento de fusileros, pero nunca los aprovecharon tácticamente. Los mosquetes de ánima lisa, como el Brown Bess, eran el arma estándar de infantería por una razón. Se cargaban y disparaban más rápido que un rifle. Para que una bala se beneficie del estriado del cañón del arma, debe encajar perfectamente en el cañón. Podía tomar un minuto completo cargar un rifle. Primero, la pólvora se vierte del cuerno a la medida de pólvora, para asegurar la cantidad adecuada de pólvora, o los fusileros podrían simplemente calcularlo a ojo. Luego, la pólvora se vierte por el cañón del fusil. Luego el fusilero prepara el parche, un pedazo de material humedecido o engrasado. La bala de plomo se introduce cuidadosamente por el cañón, encima del parche, usando una baqueta. Finalmente, él monta el martillo y agrega pólvora a la cazoleta de cebado. Ahora está listo para disparar. Todo el proceso tomó aproximadamente 1 minuto. En contraste, un mosquete de ánima lisa podía usar un cartucho de papel preparado que contenía la pólvora y la bala. El soldado mordía el cartucho, vertía un poco de pólvora en la cazoleta, cerraba la cazoleta y vertía el resto de la pólvora por el cañón. La pólvora era seguida por el resto del cartucho, el papel y la bala de plomo, usando el papel como taco.
Luego empujaba la bala y estaba listo para disparar. Los soldados entrenados disparaban un mosquete de ánima lisa hasta 4 veces por minuto. El rifle, al igual que otras armas largas civiles, no fue diseñado para usar bayoneta. No mucho después de su éxito en Saratoga, los fusileros de Morgan se encontraron con algunos soldados de infantería ligera británicos bajo el mando del coronel Roberto Abercrombie. Los fusileros avanzaron al ataque y Abercrombie ordenó cargar con bayoneta. Solo una cuarta parte de los fusileros disparó una vez antes de ser dispersados y obligados a retroceder. Sin embargo, los británicos, especialmente los oficiales, temían a los fusileros que los asesinaban. El estilo europeo de combate, con soldados agrupados disparando salvas mientras estaban de pie al descubierto, era completamente opuesto a los pequeños grupos de cazadores que eliminaban a los oficiales británicos sin previo aviso. Muchos en el ejército británico consideraban esto cobarde o incluso un crimen de guerra. Reconocían el valor de los tiradores como hostigadores, aunque no tenían muchos en el campo de batalla. 1000 fusiles británicos, modelo 1776 de infantería, se entregaron a las compañías ligeras de cada regimiento. El mayor británico, Patrick Ferguson, también creó un fusil de retrocarga. Unos 100 de estos se entregaron a los cuerpos de fusileros en 1777. Por supuesto, la mayoría de los soldados estadounidenses también usaban mosquetes de ánima lisa. En la Revolución Americana, la mayoría de los soldados estadounidenses usaban mosquetes Brown Bess, Charleville o del Comité de Seguridad, basados en el Brown Bess. Tras la guerra, el ejército estadounidense requería un mosquete estándar. En 1776 se estableció un arsenal en Springfield, Massachusetts. En 1794 se convirtió en el primer arsenal nacional y en 1795 produjo el primer mosquete verdaderamente estadounidense. Durante la guerra, miles de Charlevilles de 1766 fueron entregados a las colonias por sus aliados franceses y eran muy valorados por los soldados estadounidenses. Sirvió como inspiración para el mosquete del ejército de los Estados Unidos de 1795, que se utilizaría durante la guerra de 1812. El modelo 1795 se considera el primer arma de hombro fabricada en Estados Unidos para el ejército de los Estados Unidos. Este ejemplo en particular es una copia del 1795 hecha en Springfield, Massachusetts, pero junto con el arsenal en Massachusetts había un arsenal en Harper's Ferry, Virginia, que produjo una copia del 1795. Este mosquete es casi una copia exacta del modelo 1777 Charleville, un mosquete que nos dio el gobierno francés para apoyar nuestra revolución. Funciona como cualquier chispero. Utiliza un simple pedazo de pedernal en el mecanismo de la cerradura que golpea contra esta cara de acero llamada fritzen o martillo, como lo llamaban en el siglo XVIII. Este es el percutor y este el martillo. Cuando lo armas completamente y aprietas el gatillo, una lluvia de chispas cae en la cazoleta, encendiendo aproximadamente una cucharadita de pólvora en la cazoleta. Eso a su vez pasa por un pequeño orificio en la base del cañón llamado oído, encendiendo la carga principal y disparando el arma. Un buen soldado debía disparar 3 tiros por minuto. El mosquete modelo 1795 es el mosquete con el que luchamos en la guerra de 1812. Este mosquete fue reemplazado por un modelo de 1816 que solo tenía un par de mejoras, principalmente la cazoleta, que en lugar de ser de hierro,
era de latón y menos susceptible a la suciedad de la pólvora y la corrosión. En 1799 inició la construcción del segundo arsenal nacional en Harper's Ferry, al oeste de Virginia, que después sería Virginia Occidental. Para 1810 se producían más de 10.000 mosquetes, rifles y pistolas cada año. Un modelo de mosquete notable producido tanto en los arsenales de Harper's Ferry como en Springfield fue el mosquete de chispa modelo 1816. El modelo 1816 mejoró al modelo 1812, el cual se basó en el Charleville francés de 1777. El cañón de calibre 69 medía 42 pulgadas, como el modelo 1812, pero el modelo 1816 tenía una placa de cierre más larga, guarda del gatillo más corta y bayoneta más larga. El mosquete medía 58 pulgadas de largo en total. Hubo más mejoras en 1822, 1835, 1840 y 1842. Se fabricaron casi 700.000 mosquetes modelo 1816 en Harper's Ferry y Springfield entre 1816 y 1844, más que cualquier otro mosquete de chispa estadounidense. Estos mosquetes se usaron para defender el Álamo en San Antonio en 1836 y por el ejército estadounidense en la guerra contra México. Una innovación importante ocurrió en 1839, que resolvería uno de los mayores problemas que afectaban a los mosquetes de chispa, que era que no funcionaban bien en clima húmedo. Si la pólvora se mojaba mientras se añadía a la cazoleta, la carga de cebado no se encendía y por lo tanto, tampoco la pólvora que dispararía la bala. Patentada en 1822, la cápsula fulminante. Era una cápsula de cobre con fulminato de mercurio. La cápsula podía colocarse en un pistón y un tubo que llevaban al cañón del arma. Cuando se apretaba el gatillo, el martillo del arma golpeaba la cápsula, enviando una llama a través del pistón y el tubo hacia el cañón, encendiendo la pólvora y disparando la bala. Después del desarrollo de la cápsula fulminante, muchos mosquetes de chispa fueron convertidos al sistema de percusión. Esta era una conversión relativamente sencilla, ya que la mayoría de las piezas del sistema de percusión son exactamente las mismas que las del de chispa. El primer fusil estándar de Estados Unidos en usar el sistema de percusión fue el fusil Mississippi, modelo 1841. Este es un fusil estadounidense modelo 1841 apodado el Mississippi, no porque se fabricara en Mississippi, sino porque un regimiento de voluntarios de Mississippi, comandado por un hombre llamado Jefferson Davis, quien más tarde se convertiría en el presidente de los Estados Confederados de América, comandó un regimiento de voluntarios de Mississippi armados con un fusil modelo 1841 en la batalla de Buena Vista durante la Guerra México-estadounidense. La batalla de Buena Vista se libró en febrero de 1847 y los voluntarios de Mississippi fueron fundamentales para ganar esa batalla para los estadounidenses. Contuvieron un asalto de las fuerzas mexicanas. Esta arma es de calibre 54 y es sumamente única porque es el primer fusil de hombro en el arsenal de Estados Unidos con un sistema de percusión. El sistema de percusión es realmente bastante sencillo. Tiene un cono o pezón, como se le llama, y ahí se colocaría una pequeña cápsula de percusión. La cápsula estaba llena de una mezcla fulminante llamada fulminato de mercurio. Cuando jalas el martillo para accionar el gatillo, el martillo golpea la cápsula, enviando un chorro caliente de llama a través de este refuerzo hacia un orificio en el cañón, encendiendo la carga principal. Se carga igual que cualquier arma de avancarga. La carga principal se vertería por la boca del cañón aquí y se empujaría hasta el fondo con la baqueta.
Debido a que esta arma tiene muchos adornos de latón, se consideraba un arma muy atractiva para su época. Tiene la correa de latón en la boca, del cañón aquí arriba, la abrazadera de latón, el guardamonte de latón, la caja para parches y la cantonera de latón. El primer mosquete reglamentario de ánima lisa y mecanismo de percusión fue el Springfield de 1842. Fabricado en Springfield y Harper's Ferry, el modelo de 1842 fue una evolución del de 1816. El modelo original de ánima lisa de 1842 y una versión modificada con estriado se usaron ampliamente en la Guerra Civil. El mayor avance en armas de fuego fue la bala, no el arma. La Minié fue desarrollada por el oficial del ejército francés, Claude Etienne Minié. La Minié era una bala de carga por la boca y giro, usada en cañones estriados. Con una forma cónica similar a la idea moderna de una bala, estaba hecha de plomo blando y tenía una base ahuecada. En lugar de la bala tradicional para un fusil, que tenía que encajar ajustadamente en el cañón, la Minié era ligeramente más pequeña que el interior del cañón del fusil. Cuando se disparaba el arma, la base ahuecada de la bala se expandía, atrapando las estrías del cañón rayado y aprovechando al máximo el aumento de velocidad y precisión que proporcionaba el giro. Como la Minié era más pequeña, era más fácil introducirla en el cañón que las balas tradicionales de un fusil. La Minié se usaría por primera vez de manera extensa en Europa durante la Guerra de Crimea. Resultaría letal allí y nuevamente en la Guerra Civil estadounidense. Mientras se realizaban estos avances en mosquetes, rifles y balas, también se estaban produciendo innovaciones importantes en las pistolas. Y el mayor innovador de las pistolas estadounidenses fue Samuel Colt. Como decía el eslogan, Dios creó al hombre, Sam Colt. Los hizo iguales. La primera patente de Colt fue el revólver Patterson de 1836. Fue una innovación en el diseño y la tecnología de armas de fuego. Ahora, eso no quiere decir que fuera el primero arma de fuego que tenía un cilindro giratorio, o la idea de un cilindro giratorio. Hubo muchos antes, como el Collier. La lista de nombres que no reconoces sigue y sigue. Solo se encuentran en los polvorientos registros de la Oficina de Patentes. La razón por la que Colt es hoy un nombre conocido es porque el diseño de Colt fue el primer revólver práctico. Fue el primero que realmente funcionó. Ahora Colt produjo varios modelos diferentes de esta arma. Patterson, Nueva Jersey, la fábrica desde la que trabajaba en Patterson Falls. Y sus armas venían en 3 tamaños de armazón diferentes, desde calibre 0.28 hasta calibre 0.36. La mayoría de ellas eran de 5 tiros, no las comunes o más tradicionales de 6 tiros que conocemos hoy en día. Colt se las llevó a Florida. Allí se usaron durante la Guerra Seminola de 1838. Varios individuos que lucharon con el ejército de Estados Unidos en Florida estuvieron expuestos no solo al coronel Colt en persona, sino también a su nueva invención de arma de fuego. Hombres como Samuel Hamilton Walker de Maryland llevaron revólveres Patterson consigo cuando salieron de Florida y se dirigieron al oeste, convirtiéndose en Texas Rangers junto con Jack Coffee Hayes y la lista de grandes Texas Rangers de la década de 1840, cuando Texas era una república. Pero desafortunadamente nunca fue bien recibido por el ejército de Estados Unidos en ese momento, porque los oficiales de artillería temían que si un soldado tenía la capacidad de disparar su arma rápidamente, lo haría de manera indiscriminada. Y por supuesto está el costo involucrado. Generalmente una persona puede disparar un arma de avancarga 3 veces por minuto. Cada uno de esos disparos le cuesta al departamento de artillería varios centavos por disparo. Si eres capaz de
triplicar o quintuplicar esa cadencia de fuego, eso también aumenta el costo. Así que la idea era limitar la cantidad de cartuchos que tienes, limitas el gasto y la persona que dispara será mucho más económica en muchos niveles al disparar su arma de fuego. No todos los rifles se hicieron en arsenales de Estados Unidos. Un modelo popular era el rifle Sharps, fabricado por la compañía de rifles Sharps. Los rifles Sharps jugaron un papel en Bleeding, Kansas, la violenta lucha entre fuerzas a favor y en contra de la esclavitud que precedió a la guerra civil. Se suministraron rifles Sharps de retrocarga a activistas antiesclavistas. Se les llamaba las Biblias de Beecher porque el activista Henry Ward Beecher insistía en que mientras... Podrías leerles la Biblia a los búfalos igual que a esos tipos. Sienten gran respeto por la lógica, simbolizada en el rifle Sharp. Uno de los actores más violentos en el sangriento Kansas pronto haría un ataque contra el segundo arsenal nacional en Harper's Ferry. Juan Brown había matado hombres con una espada ancha en Kansas, pero en Harper's Ferry, en octubre de 1859, él lideraría lo que esperaba que fuera el inicio de una rebelión masiva de esclavos, armados por el arsenal en Harper's Ferry. El amigo de Juan Brown, el abolicionista Federico Douglass, le advirtió que se encontraría en una trampa de acero mortal. El coronel Roberto E. Lee comandó marines para frenar la insurrección. La predicción de Douglass fue correcta. Más tarde, él describió el asalto de Brown a Harper's Ferry. La noche del 16 de octubre de 1859 apareció un grupo de 19 hombres, 14 blancos y 5 negros. No solo estaban armados, también trajeron un gran suministro de armas para quienes pudieran unirse a ellos. 3 de los 19 invasores fueron capturados mientras luchaban, y uno de ellos era el capitán Juan Brown. Juan Brown murió ahorcado el 2 de diciembre de 1859. La mitad de sus hombres murió en el asalto, incluso uno de los hijos de Brown. La mayoría de los demás fueron capturados y ahorcados. 4 hombres escaparon, incluyendo a otro de los hijos de Brown. Este fue un evento más que sacudió la conciencia del pueblo estadounidense y los puso en bandos opuestos sobre la justicia de la causa de Brown, sino sobre su método. Menos de 18 meses después del asalto a Harper's Ferry, la guerra civil estadounidense comenzó con el ataque a Fort Sumter. Esta guerra vería cómo los avances en la tecnología de armas de fuego cobraban un precio impactante. Mientras hermano luchaba contra hermano, el arma estadounidense demostraría ser más letal que nunca.
Gracias por vernos. Si quieres apoyar para que sigamos creando contenido histórico, dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados. No olvides suscribirte para que la historia continúe.